Muy buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida a este primer webinar que hemos organizado como un sistema de educación continua. El día de hoy vamos a tratar distintos temas, pero especialmente contamos con la bióloga Laia Muñoz, quien nos va a ayudar acerca del tema del convenio Ramsar en la Reserva de Producción de Fauna Cuyabena. También contamos con la presencia de David Huitrón, que es guía de Patrimonio Natural de la Reserva. Mi nombre es Violeta Pontón y yo voy a ser su moderadora el día de hoy. Como parte también de lo que hemos organizado el día de hoy para todos quienes nos pueden ver y nos pueden escuchar, es un sistema de preguntas y respuestas que van a ser manejadas por la barrita inferior que tienen en su Facebook a través de los comentarios. Espero que sea de su agrado y le doy la palabra a David Whitron. Chuta, buenos días con todos. Qué gusto, Viole. Un gusto tenerte, Lía, aquí en este webinar en vivo en pro del conocimiento para tratar de ampliar con el conocimiento que tenemos los días de la Reserva del Cuyabeno y aclarar muchas dudas sobre
sobre este convenio Ramsar, que en realidad me parece que son de los más nuevos, ¿no? Entonces, como primera pregunta, Lea, ¿qué es esto del convenio Ramsar? A ver, buenas tardes con todos. Qué gusto estar compartiendo igual con todos ustedes y justamente que estos espacios nos permitan a todos de alguna forma continuar creciendo en este conocimiento que vamos adquiriendo todos los días, ¿no? Eh, Voy a permitirme leerles solamente una pequeña frase o una pequeña, como la pequeña misión de este convenio justamente para empezar a explicarles. Entonces, la misión como tal de esta convención Ramsar es conservación y uso racional de todos los humedales, justamente interactuando con acciones locales, nacionales, y todo esto, pues, enfocado totalmente al uso sostenible de los humedales. Todo, pues, por supuesto, con este apoyo internacional, ¿verdad? Y permitiendo que los humedales, de alguna forma, de todo el mundo, puedan pertenecer a esta convención y pueda de alguna forma haber esta comunicación entre todas las partes que se encargan o nos encargamos de la conservación de humedales, justamente para promover este uso sustentable y para cuidarlos, ¿no? Que es algo súper importante. Entonces, antes de continuar, sí quisiera que todos tengamos totalmente claro que nos vamos o nos referimos a un humedal, a todo este sistema hídrico, ¿verdad? Que nos va a proveer sobre todo de agua potable a las ciudades del mundo y que de alguna manera tienen un fundamento súper importante en todo lo que se refiere a biodiversidad y en todo lo que se refiere a esta promoción o este resguardo del agua para las diferentes ciudades y pueblos del mundo, ¿no? Entonces tú, o sea, para aclarar, entonces, ¿qué es un humedal Ramsar? Sería básicamente una extensión de marisma, pantanos, tuberas, superficies cubiertas de agua en general, ¿no es cierto? Que pueden ser naturales y artificiales o solamente naturales. Justamente deberían ser naturales y artificiales. Ojo, que cuando empezamos a tocar este término artificial y nos referimos a humedales, nos referimos a todos estos humedales que se han ido creando posterior a la intervención antropogénica que se ha creado para ir destruyendo esos humedales iniciales. Exacto, exacto. Entonces, perfecto, perfecto. Con eso estamos claros de lo que son los humedales. ¿Tú tienes más o menos alguna idea de cuántos humedales tenemos aquí en el país o? Sí, justamente, bueno, dentro de este convenio existe una página, ¿verdad? Que es la página Ramsar. Me voy a permitir solamente compartir brevemente esta página para que todos puedan chequear en caso de que así lo necesiten. Entonces, no sé si en estos momentos todos están viendo, me puedes confirmar, David, si tal vez. Sí, 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 tenemos la Convención sobre los Humedales y su visión. Perfecto. Entonces, en esta convención, básicamente, lo que nos permite es ir viendo mediante la página web oficial cuáles son estos humedales y, de nuevo, quiénes hacen parte de estos humedales. En Ecuador, particularmente, dentro de los que están dentro de los que se mencionan, aún no está la reserva Cuyabeno, aún esta reserva no está dentro de los humedales. Tenemos exactamente, A ver, 22 humedales, pero la reserva Cuyabeno todavía no hace parte dentro de estos humedales Ramsar que tienen o que están publicados en la página oficial, porque de alguna forma es un nombramiento nuevo, por así decirlo.
verás, yo ahí quiero aclararte. Parece que la página del ministerio no está actualizada. En realidad, la reserva, parte del Cuyabeno, Yasuní, Lagartococha, es un humedal oficial. Este humedal oficial fue creado, es el último, si tengo bien, me parece que es en el 2017. Y Ajá, tiene una extensión de 773.668 hectáreas, ¿sí? es correcto. Eh, sí, entonces, por un lado, las personas que impulsaron este humedal, eh, en su principio lo quisieron extender y hacerle parte de este programa trinacional del que la Reserva Cuyabeno sí forma parte, que es en conjunto con la Paya en Colombia y el Alto Ajá, Huepí en el Perú. Pero desgraciadamente los países que compartimos la cuenca amazónica no tenemos políticas claras de manejo del medio es ambiente y sus correcto. áreas protegidas. Entonces no se pudo incluir el Huepí en especial y tampoco la parte de la Paya, ¿no? Entonces, lo que sí se pudo incluir fueron las dos áreas protegidas más grandes de la Amazonía, como el Yasuní, con unas 900 y pico de miles de hectáreas, y el Cuyabeno, que llega casi a las 600.000, ¿no? Y parte de eso, la Lagartococha, ¿no? Exactamente, y justo allá iba yo. Si empezamos a chequear, de hecho, en la misma página, y los que tal vez quieran hacer búsquedas rápidas, se van a dar cuenta que la actualización de las páginas web están hasta octubre del 2013. Claro, Entonces, eso indica que no se están actualizando como tal, pero eso no significa que no existen esos humedales. Simplemente que la actualización de las páginas web de alguna forma se ralentiza y no nos permite tener como la información exacta hasta el momento. De ahí la importancia de que tengamos este tipo de interacciones para que la gente de alguna forma se vaya enterando que existen y que aunque no son oficiales por la actualización, son súper importantes para la biodiversidad. totalmente de acuerdo, Lea. Por ahí tengo alguna otra pregunta. ¿Tú sabes si es que este convenio, como es internacional y me parece que la oficina principal está en Suiza a través de la UNESCO, ¿no? Y la Uh -huh. oficina se llama la Administración del Convenio Ramsar. ¿Tú sabes algo de si ellos aportan con algo, hay algún tipo de ayuda económica para los países en desarrollo para promover la creación de estos sitios? Por supuesto, de hecho ellos dentro de su página web tienen, ¿no? Una, un grant de investigación precisamente para promover que dentro de los humedales exista esta investigación, ¿no? Entonces se llama Fondo Ramsar de Pequeñas Subvenciones para la Conservación y Uso Racional de Humedales. Entonces el objetivo de este fondo es precisamente promover y permitir que el turismo sostenible, que tal vez los biólogos interesados en humedales y todos estos actores importantes en la biodiversidad de los países en desarrollo puedan acceder a estos fondos y puedan investigar. Pero eso no es todo. Como Ramsar es lo que ellos ofrecen, pero también existen otros fondos bien importantes que promueven justamente el cuidado de los humedales y que se pueden encontrar en una página web que se llama Terra Viva Grants. En esta página web es bien interesante poder buscar todo lo relacionado con humedales y los humedales que pertenecen a países en vías de desarrollo como los humedales ecuatorianos reciben una principal atención de los sponsors que otorgan estos grants. Mira, ahorita acabo de recibir una pregunta. Ellos me están preguntando cómo, ¿hay algún criterio para designar a un lugar Ramsar? ¿Qué criterios se utilizan para la asignación de un lugar Ramsar? O sea, definitivamente, de hecho, digamos, dentro de los guidelines o dentro de las rúbricas que utilizan, ¿verdad? Estas convenciones, recordemos y solamente para poner un poco en contexto, digamos, el primer plan estratégico de estos humedales se llevó a cabo en 1971, pero fue hasta el 97 cuando se produce este primer plan estratégico. Entonces hay tres directrices, ¿verdad? Que son
súper importantes para que puedan designarse y para poder entrar. La primera de estas directrices, y me voy a permitir leerles, es que haya de alguna forma planes, políticas y legislación nacional para el manejo y la educación, obviamente de todo el público que va a acceder a estos humedales, ¿verdad? Que de alguna forma existan comunidades que se estén beneficiando de estos humedales. Esta información la pueden ustedes descargar de la página Ramsar, en todo lo que refiere al convenio que está firmado, que exista el uso de estos humedales por parte de comunidades que hayan habitado y que estén habitando y que de alguna forma estén utilizando a los humedales como un recurso ecosistémico. Y por supuesto, que estén promoviendo la conservación de la biodiversidad de estos humedales. Sí, Bueno, tú hablas mucho. aquí también quiero primero hacer una primera pausa para poder agradecer la presencia de Amigo Monteros, Neiser Toro, Jorge Luis Vázquez, Andrea Guerra, Ariel Garcés, Cristian Mendoza y Alba López. Ella nos habla de algo bastante importante que es el entendimiento o poder conocer a los humedales y poder a través de esto impulsar al turismo amazónico. Creo que es bastante interesante esto de aquí. Y también algo que también le quisiera consultar a Laia es cómo cree tal vez que se pueda plantear o se pueda tener la idea de la conservación del humedal para poder moverla o promoverla a través del turismo. O sea, ¿cuál es la forma correcta en la que tal vez los guías de turismo tenemos que hablar acerca del humedal para poder difundir a través del turismo su importancia? Ya, perfecto. A ver, hay algunos conceptos que tenemos que tener claros, ¿no? El primero de estos conceptos, ya justamente David nos los aclaraba, que era el concepto de humedal. Ahora es importante que entendamos que los humedales en primera instancia son sumideros de carbono. ¿Qué es un sumidero de carbono? Básicamente son los lugares que tienen la capacidad de poder captar este dióxido de carbono, ¿verdad? Proveniente de lugares, por ejemplo, la combustión del petróleo, todo lo que es combustible fósil, y de alguna forma quitarle ese peso a la Tierra, al planeta, al ecosistema, de estos gases de efecto invernadero, dentro de los que se encuentran el dióxido de carbono. Entonces los humedales en primera instancia son súper importantes porque son sumideros de carbono y permiten precisamente capturar todos estos gases de efecto invernadero. Ahora bien, el rol de los humedales es súper importante, de nuevo, porque ellos proveen de agua potable, porque tienen un sistema de biodiversidad bastante complejo, pero también porque pueden convertirse en los antagonistas de la historia justamente con el cambio climático. Y he aquí la respuesta. Entonces, ¿cómo promueve un guía? Y es precisamente pudiendo enlazar a los humedales con el cambio climático. Con toda esta situación del cambio climático, lo que sucede es que, por supuesto, se empiezan a perder todos los humedales del mundo. Con la pérdida de los humedales del mundo, vamos a perder, valga la redundancia, esta posibilidad que tienen las bacterias que se encuentran en estos humedales de poder empezar a captar todo el carbono, y lo que van a empezar algunas bacterias metanogénicas es a convertir, ¿verdad? Y a producir metano. ¿Y qué es el metano? Es otro gas de efecto invernadero que es mucho peor que el dióxido de carbono. Entonces, los humedales pasan de ser esta figura súper importante a empezar a contribuir con gases de efecto invernadero súper nocivos al ecosistema. ¿Por qué ocurre esto? Precisamente porque el cambio climático lo que hace es promover que estas bacterias metanogénicas se produzcan con mayor, se proliferen, por así decirlo, mucho más rápido, y que en lugar de convertirse en sumideros de carbono, empiecen ahora justamente a contrarrestar produciendo metano. Los que deseen, tal vez al final o justamente en los comentarios, puedo
proveerles de unos artículos científicos actuales del 2020, justamente en donde nos hablan de cómo debemos proteger a los humedales y hacer un turismo sostenible, justamente para evitar que los humedales se vuelvan o se conviertan en fuentes de metano que de alguna forma jueguen un papel antagónico en el ecosistema. Entonces, tú dirías que la conservación y el manejo de un humedal o nos hace bien o nos hace súper mal, ¿verdad? O sea, en palabras más simples. Correcto, nos hace bien si lo hacemos bien. Y de alguna forma, tu pregunta de los fondos radica en esto. Qué bueno que las investigaciones estén totalmente enfocadas a mejorar y a promover ciencia, por ejemplo, que permita entender cuáles de las plantas están produciendo metano para ver y para promover que estas no sean las que se produzcan en los humedales, para protegerles, y si es que lo hacemos bien, entonces, voilà, vamos a tener unos humedales saludables. Las comunidades, entiendo que los secoyas, si no me equivoco, y entiendo que algunos quichuas están sí, promoviendo y están cerca de estos humedales por ejemplo, de la Reserva Cuyabeno. Entonces, para que ellos puedan hacer una explotación sostenible del humedal, para que puedan usarle como un recurso ecosistémico y también para que pueda existir este turismo sostenible, deberíamos promover, ¿verdad?, la investigación y sobre todo promover la conservación correcta de los humedales para tener el mejor beneficio de ellos y que no se vuelvan este papel antagónico, que es lo que se está reflejando en algunas partes del mundo. Ok, perfecto. Bueno, también quiero enviar un saludo bastante especial a David Silva, que está viendo el programa. Le pregunta particularmente a Neisser qué opina al respecto. Y una intervención especial de José Luis Vázquez, que nos dice: hola, qué gusto estar aquí. Por favor, pregúntenle a la invitada qué importancia de proteger los bosques y la interacción con el humedal en Cuyabeno. Bueno, cuando nosotros hablamos de bosque, hablamos de humedad, básicamente estamos hablando de un conjunto, ¿no? Y sabemos que de alguna forma los animales que están en el bosque también están aprovechando de todos los recursos del humedal, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros podamos proteger el humedal, estamos asegurando que la fauna y la flora del bosque de alguna forma esté utilizando este humedal, y en términos ecológicos le llamaríamos como un sistema o como un ecosistema paraguas, ¿no? Que no solamente está beneficiando el humedal, sino que está beneficiando a toda la biodiversidad del bosque y de los lugares cercanos, porque recordemos que igual también puede estar cerca de manglares, de otro tipo de afluentes que no necesariamente están cerca de un bosque. Entonces, mira, aquí tú estabas hablando hace un rato sobre los fondos, ¿no es cierto? En alguna investigación pude encontrar que hay un fondo que se llama Green Climate Fund, que están más o menos están participando unos 127 países. 129 países, hay con 129 proyectos, 59 proyectos para implementarse, con alrededor de 100 países funcionando en esto, ¿no? Entonces, ellos están, precisamente lo que tú decías, ellos están tratando de fomentar el desarrollo, la conservación de los humedales, bastante ambiciosos son en el decir que quieren trabajar muchísimo con las comunidades, con los actores principales, ¿no? Que son la gente, ¿no? En el caso del Cuyabeno están los sionas, los secoyas, cofanes, quichuas y shuaras, y específicamente en el caso de los sionas, porque aquí en el Ecuador últimamente se está hablando del turismo para la conservación, ¿no? Porque de alguna manera hay que generar fondos para hacer algo de conservación, porque si no los científicos se van a morir del hambre. Entonces, ¿cómo tú crees que se pueda unir esta parte del turismo para la conservación dentro de un humedal? ¿Qué tan grande tiene que ser la participación? A mí me gustaría que hagas un énfasis en eso de las comunidades locales. A ver, yo
particularmente entiendo, ¿no? A todo lo que tiene que ver con conservación como un conjunto de actores, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de conservación, no solamente podemos hablar de los biólogos, y si nosotros hablamos de conservación, no solamente podemos hablar de investigación. Voy a traer un ejemplo pequeño. Pensemos en la pesca de los pececitos, valga la redundancia, de este sistema acuícola del humedal que pueda ofrecerles a estas comunidades indígenas. Si yo como bióloga voy a investigar este humedal y digo, o no sé, por ejemplo, les indico, miren, la talla de madurez sexual o deberían pescar los peces de esta forma o cuidarles de esta forma o lo que sea que yo quiera estudiar en este humedal, y solamente esto se queda en una publicación científica y me dieron este grant de investigación, este fondo de investigación, y yo pagué todo lo que tuve que pagar, hice la publicación, entregué los resultados, eso no va a servir para nada. Si yo no tengo una interacción con las comunidades que están ahí día a día y no me esfuerzo en enseñarle a las comunidades y en hacerles notar que el papel protagonista y el más importante tal vez en el cuidado de los humedales son ellos mismos, entonces estamos perdiendo el tiempo. Porque, de nuevo, los estudios son súper interesantes y la investigación es súper interesante, pero si se va a muchos entes internacionales y se va a las revistas científicas, pero no se trabaja con los actores, con los que todos los días van al humedal, con los que todos los días interactúan con él, con los que pueden decidir si contaminan o no, entonces no estamos haciendo mucho. Entonces, para mí es súper importante que los actores puedan hacer una total sinergia. Y cuando yo hablo de actores, hablo de las comunidades, ¿verdad? De todas estas comunidades indígenas que pueden hacer el uso sostenible de los humedales. Hablo de los investigadores que de alguna forma pueden aportar a la investigación, valga la redundancia, en los humedales. Hablo de los guías, ¿verdad? Naturalistas que van a interactuar con el turismo y que van a promover tal vez que por el turismo se generen estos fondos de investigación que permitan que se investigue, pero que también se ayude a las comunidades indígenas y que ellas se vean beneficiadas de las investigaciones. Y por supuesto, hay que articular con todos los tomadores de decisiones, con todo el sistema de parques, con todo el sistema, digamos, a nivel de leyes, para que sea algo súper articulado y que cada actor tenga su momento importante dentro de esta sinergia, porque por sí sola la investigación no va a contribuir mucho. Es súper importante que se trabaje con las comunidades, que se les enseñe a las comunidades. Muchas veces son personas que no han tenido acceso a educación, muchas veces son personas que se han dedicado toda la vida pues al cuidado y al mantenimiento de este lugar y que tal vez saben más de nosotros que de ese humedal, pero que pueden aprender cosas súper importantes que les van a llevar a perpetuar y a cuidar el humedal. Ok, Yesenia Estefanía nos manda un saludo, nos dice me parece muy interesante los artículos que menciona. Alba López nos dice, los humedales son los pulmones del planeta. José Luis Vázquez nos dice, sabemos que el mar con el fitoplancton absorbe la mayor cantidad de CO2 del planeta. ¿El Cuyabeno como humedal también puede realizar un trabajo similar? Por supuesto. De hecho, es justamente por eso que indicábamos junto con David que son sumideros de carbono, es decir, tiene esta capacidad de absorber todos estos gases de efecto invernadero producidos antropogénicamente. Felipe Escola igual nos manda un saludo. Neisser nos dice muchas gracias por la oportunidad y el tiempo que nos regala. Gracias de nuevo a la bióloga. Amigo Monteros nos dice, hola, en el bosque inundado, ¿qué efecto nocivo es la abundancia de grama esquí, gramalote y hierba? Y amigo Monteros también nos dice, la pesca, este tema le interesa bastante. Ya, entonces, a ver, empecemos tal vez desde la última parte y él se refería a la pesca, ¿no? Sí, Entonces, a la pesca y la presencia de gramalote como hierba en el humedal del Cuyabeno. ya, si hablamos de una gramínea, no estoy segura si esto es una gramínea, ¿verdad? Si hablamos de una planta en abundancia o si hablamos de
un vegetal como tal que se va a producir en abundancia y que excede los niveles, pues vamos a tender a algo que se llama la eutrofización, ¿no? Entonces, cuando tenemos mucho más fitoplancton en un lugar particular, vamos a empezar a eutrofizar una zona y la eutrofización de esa zona va a hacer que todos los organismos que están recibiendo oxígeno de alguna forma se vean afectados porque estas bacterias y este fitoplancton que se eutrofizó, es decir, que se proliferó y se reprodujo mucho, va a empezar de alguna forma a utilizar ese oxígeno y va a dejar que los peces y que los otros organismos que están ahí tengan menos oxígeno disponible para poder respirar, ¿no? Entonces, eso es súper importante, mantener esto como en este equilibrio y en esta sinergia para que no hayan eslabones perdidos en la cadena. Entendemos que la cadena trófica es precisamente una sinergia, valga la redundancia que está utilizando mucho esta palabra. Entonces, tenemos desde fitoplancton hasta predadores tope. Entonces, tenemos plantas, tenemos los pececitos que se alimentan de las plantas y tenemos los peces que se alimentan de esos peces que se alimentan de las plantas, hasta llegar al pez más grande y después llegar a los humanos que están utilizando este pescado, ¿no? Para su consumo. Si es que alguno de esos eslabones se pierde, ¿verdad? O empieza a reproducirse mucho más de lo que debería, lo que nosotros vamos a tener claramente es que va la cadena trófica a tener de alguna forma que reacomodarse o en su defecto vamos a empezar a tener algunos problemas justamente en lo que se refiere a el equilibrio trófico como tal. Perfecto. Igual quiero invitarles a todos quienes nos siguen que por favor compartan la información, nos ayuden con sus likes, sus preguntas y sus comentarios a través de la página. David. Algo que también nos parecía bastante importante es acerca de cómo nosotros tal vez podríamos hacer o presentar los proyectos que se tienen que hacer para poder mantener estos proyectos de ecología dentro de los convenios Ramsar. Discúlpame que la primera parte no se escuchó. Ya, era también acerca de cómo tal vez nosotros podríamos plantear, tal vez como guías, tal vez como asociación, como grupos de personas naturales, cómo tal vez podríamos enfocar nuestros proyectos para poder participar del Fondo Ramsar y ayudar a la comunidad con lo que Ramsar pretende hacer a través de la convención. Súper importante esta pregunta. Todas las personas naturales, ¿verdad? Estamos, digamos, podemos acceder a estos fondos, ¿verdad? Si de alguna forma conformamos un grupo con los tomadores de decisiones de las reservas. Entonces sí sabemos que hay, en el caso de la Reserva Cuyabeno, pues obviamente hay un cuadro, ¿verdad?, de personas que son las que se encargan de tomar decisiones, de estar a cargo de la reserva y todo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer o cómo podrían hacer ustedes? Es formar grupos, ¿verdad?, de personas que no solamente se dediquen a la investigación, sino que tengan una meta. Entonces, después de trazarse una meta y hablemos de, por ejemplo, la explotación sostenible de algún recurso pesquero, justamente poder interactuar con biólogos o con personas en el área de la ecología que les puedan asesorar y presentar todos como un grupo una propuesta, ¿verdad?, de investigación que pueda incluir tanto a las comunidades como a los guías naturalistas y como al sector que esté ahí para poder subvencionarle. De nuevo, los fondos Ramsar son una gran oportunidad, pero es súper importante que también tengamos en cuenta que hay muchas entidades gubernamentales y no gubernamentales a nivel internacional que están muy interesadas en la protección de los humedales. Y entonces hay muchos fondos de investigación y hay muchas formas de poder acceder a ellos justamente para poder aplicar y tener de alguna forma varias subvenciones, porque pensemos en el fondo Ramsar, ellos les van a ustedes a adjudicar un monto, me voy a inventar solo para poner un ejemplo,
Pensemos que este monto va a ser de $50,000 y va a empezar a ejecutarse. Pero ustedes saben que después de que algo empieza a ejecutarse, necesita continuar alimentándose y necesita continuar pudiendo recibir fuentes de otro lado. Y ahí es cuando tenemos que empezar a buscar de otras partes justamente para poder continuar en esta alimentación del proyecto. Entonces, mi recomendación es que se forme un grupo sólido, un grupo que permita que se puedan observar actores de diferentes partes, de nuevo, comunidades, guías, científicos, y de esta forma empiecen a buscar estas subvenciones. ¿Por qué? Porque no siempre se puede aplicar como persona natural. Entonces, en algunos momentos se va a tener que aplicar con el tema científico y va a tener que aplicar el biólogo o los biólogos. En otro momento se va a necesitar que aplique la comunidad justamente para que puedan subvencionar cosas sostenibles. Y en otros van a tener que aplicar los guías como guías. Entonces, un grupo articulado funciona mucho mejor que solamente una persona. Claro, quiero hacer un pequeño espacio para agradecer la presencia de Ariel Garcés, de Alex Guachamín y Jefferson Morales nos dice, ¿hasta qué punto el turismo en la reserva de producción de fauna Cuyabeno es un turismo sostenible? ¿Se tiene tal vez algún estudio de carga? Tal vez usted tiene información al respecto. Bueno, de estudio de carga, es un tema bastante complicado esto de carga, de la capacidad de carga de un lugar. Yo pensaría que tal vez David nos puede ayudar mucho más con datos, ¿verdad? De estos, de la parte de turismo en la reserva, porque desconozco si es que hay estudios de carga y hasta dónde puede ser un turismo sostenible. También, Amigo Monteros nos dice, bien por ahí, ahí vamos. La explotación sostenible de un recurso pesquero, Kingfisher Fishing Tours Ecuador, es un proyecto de pesca deportiva para la investigación y turismo. Gracias por tocar este tema. ¿Qué tal sería la explotación pesquera dentro de un humedal? Bueno, cuando hablamos de pesca deportiva o de pesca recreacional, ¿verdad? Hablamos de un grupo de personas que van en una embarcación y que cogen estos organismos y después les liberan o en su defecto los capturan para consumo y justamente para promover que los turistas hagan este tipo de interacciones. Es un buen recurso si se sabe manejar, pero es súper importante que se regule porque si no va a pasar lo que ha pasado en algunas otras partes del mundo, que esto se va a perder, el horizonte se pierde cuando empieza a haber de alguna forma dinero de por medio, ¿no? Entonces, como tal, en un humedal, yo pensaría que la pesca deportiva o recreacional podría funcionar si se maneja súper bien, pero hay otra cosa importante de la pesca y es el manejo que puedan darles las comunidades a los recursos pesqueros y es el hecho de poder empezar a crear programas de pesca sostenible, ¿verdad? Entonces que se pueda trabajar con las comunidades indígenas, pesca sustentable, artes de pesca que promuevan que las especies que se capturen tengan una talla de madurez sexual adecuada, artes de pesca que permitan poder seleccionar a las especies, ¿verdad? Y tener una especie objetivo e ir por esa especie objetivo y no artes de pesca que involucren bycatch. Bycatch es como pesca incidental de otras especies que no queremos afectar y que de alguna forma van a caer en las redes justamente porque tenemos redes que no son objetivo. Entonces esto es súper importante promover porque ellos y las comunidades indígenas tienen un montón de artes de pesca y tienen mucho conocimiento al respecto justamente para poder interactuar y diseñar la mejor estrategia para poder tener estas oportunidades de hacer pesca sostenible en Cuyabeno. En sí, tal vez tenemos algún ejemplo en un lado positivo, súper eficiente de lo que ha sido la convención Ramsar para un sector, o tal vez un ejemplo súper negativo de lo que ha pasado cuando un humedal no se ha podido manejar de la forma correcta. Claro, Estados Unidos es en Ohio y en algunas partes de Estados Unidos tenemos muchos efectos positivos justamente con esta convención Ramsar de cómo ellos han permitido que los humedales se protejan, ¿verdad? Y que de alguna forma
se lleve a cabo todo lo que tiene que ver con la protección de los humedales. Y si pensamos en algún efecto negativo, hay algunos estudios, ¿verdad?, que se han realizado justamente para ver todas estas emisiones de metano que les estaba eh, contando. Y denme un ya. Y precisamente en algunas áreas del medio oeste, ¿verdad?, que han sido explotadas enormemente por la agricultura, ya se ha observado cómo estas bacterias metanogénicas han producido mucho más metano de lo que debían producir y se han convertido en nocivas. Entonces, en el medio oeste, justamente lo que están haciendo es buscar las plantas y todo lo que tiene que ver con la parte vegetal que menos produzca metano para empezar a protegerles y de alguna forma evitar que se siga produciendo mucho metano. Pero de nuevo, esto es una investigación que lleva tiempo y sobre todo que necesita que se involucren todos los actores de los que estábamos hablando previamente. Doctora, y en este caso, ¿tú piensas que si es que eso llegara a pasar, la Comisión Ramsar le quitaría ¿cómo se diría? Le quitaría el título de humedad Ramsar a alguna área, por ejemplo, si no está funcionando bien, si no se está haciendo bien? No, todo lo contrario. De hecho, dentro de las directrices que tiene Ramsar es promover, ¿verdad?, que se cuiden de alguna forma estos lugares. Entonces, yo pensaría que, de hecho, dentro de las directrices que ellos mencionan en su página web, justamente ellos hacen una meta, ¿verdad? La última publicación que ellos hicieron es el 21 de agosto del 2015 y tienen un plan estratégico 2016-2024. Entonces, en este plan estratégico 2016-2024, lo que permiten, lo que están haciendo es promover que todos los Ramsar de alguna forma protejan estos humedales, luchen por la conservación de estos humedales y darle cierta atención a los humedales que no están siendo o que no están cumpliendo con las directrices que han sido acuerdo de toda la convención que pertenece a Ramsar. Entonces, antes de quitar un título, ellos hacen esfuerzos justamente para cuidarle al humedal y para promover que este tipo de sinergias funcionen bien. Okay. Bueno, algo que también nos dice José Luis Vázquez es, ¿y qué tal la investigación científica como han intentado con universidades del mundo, creando oportunidades no solo a nivel de estudio, sino también con la intervención de las comunidades? Eso creo que Laia nos ha explicado que es súper importante que tanto universitarios, comunidades, guías, todas las personas que tenemos contacto con los humedales sean partícipes de crear proyectos, de ejecutar los proyectos, que es lo más importante, porque es posible que todos tengamos muy buenas ideas, pero al final no las ejecutemos. Entonces, la idea no es solo dejarlo en una intención, sino trabajar directamente universidades, trabajar directamente con comunidades y con todas las personas que se quieran unir. Algo que también, una pregunta interesante que nos hace llegar Jefferson Morales nos dice, por el momento la reserva se encuentra cerrada. El mayor ingreso económico viene del turismo. ¿Cómo creen que las personas están subsistiendo en este momento? Bueno, definitivamente al momento por la crisis que nos encontramos, que es una crisis a nivel global, la reserva se encuentra cerrada y sí es bastante preocupante que hay muchas comunidades, adentro tenemos 5 nacionalidades y dentro de cada una de estas nacionalidades otro número representativo de comunidades. Estas comunidades, vamos a recordar que tienen una alta tradición de caza y pesca, que si bien de momento les va a ayudar a subsistir, a sobrepasar tal vez la crisis, a la larga, al sobrevivir por el turismo también se van a ver afectados porque, bueno, podrán consumir los peces del río, podrán consumir tal vez los monos que hay en el bosque por tradición, pero a la larga van a necesitar medicina, van a necesitar atención y todo, y pues bueno, eso es un tema que no solamente nos compete a los guías, operadores, sino definitivamente a toda la economía nacional.
pero también creo que ese es un tema que también se está tratando en los otros chats acerca de las reuniones que se está teniendo ahorita el gobierno, particularmente el Ministerio de Turismo, y me parece genial que todos estén al tanto o que estén preocupados por este tema, o sea, ¿qué va a ser de nosotros después de esto? Sin embargo, también creo que poder organizarnos a través de un proyecto amplio para poder manejar de forma correcta el humedal que existe dentro de la reserva de Cuyabeno también puede dinamizar un poco la cadena o el sistema económico que tiene la reserva. Ahorita la mayor fuente de dinero que tiene se puede decir que es el petróleo y después la actividad turística. No nos olvidemos que dentro de la reserva de Cuyabeno también existe actividad petrolera y eso definitivamente también genera un daño al humedal. La actividad turística también definitivamente representa un daño al humedal, en menor manera, obviamente, en menor manera que el petróleo, pero siempre estamos para mejorar, siempre podemos aprender un poco más para a través de estas charlas y todo el mundo que nos pueda ayudar compartiendo el link, compartiendo la información, educándonos, buscando nuevas soluciones, podamos aprovechar tal vez estos fondos para hacer del humedal o transformar mediante el turismo el humedal y que de esta forma las personas puedan tener nuevas fuentes de trabajo, se puede decir, o una nueva visión económica. Entonces, esa es la importancia de que todos quienes nos están viendo ahorita nos puedan ayudar, educándonos primero y una vez ya preparados poder ejecutar los proyectos de los que tanto hablamos. ¿Qué opinas, David? Viole, claro, cabe recalcar, lo que tú dices es perfecto, ¿no? O sea, hay que conocer la historia de estos grupos indígenas, de estas etnias son tradicionalmente cazadores, pescadores y recolectores, ¿no? Pero también tenemos que mencionar mucho el trabajo que ha hecho el Ministerio del Ambiente a lo largo de la historia también, ¿no? Existe un plan de manejo de la reserva donde hay áreas específicas para la caza, la pesca y la actividad turística, ¿no? Entonces, obviamente, yo quiero pensar bien de los habitantes de la reserva, ¿no? Que ellos van a mantener sus actividades como lo han mantenido a lo largo de la historia. Tienen su área designada para la caza, tienen su área designada para la pesca y, bueno, yo no estoy en la reserva desde que este problema del coronavirus apareció, ¿no? No he podido tener contacto con nadie de la reserva, pero espero que ellos estén protegiendo su lugar, ¿no? O sea, es su tierra, es su lugar, ellos son los dueños ancestrales de ese pedacito de selva, y si ellos entienden, y yo estoy convencido que el 80% de la economía de las comunidades indígenas, sionas, especialmente de Tarabeaya, Sioquellá, Puerto Bolívar y San Victoriano, está basado en el turismo y en el ecoturismo, ¿no? Por el modelo de turismo que se realiza en el Cuyabeno. Y es por eso que el Ecuador ha tratado de compartir este modelo de turismo con la paya en Colombia y con el Huepié en el Perú. Aparte, no nos olvidemos que hace algunos años atrás estuvo la Rainforest Alliance, que ellos fueron los que pusieron ciertas directrices en el manejo de la operación turística en cuanto a los lodges, los hoteles, digamos así, el tipo de comportamiento que deberíamos tener los guías y los locales, los grupos étnicos. Entonces, por ese lado, no está tan mal, diría yo, ¿no? A la final es la tierra de ellos. Ellos pueden seguir cazando, pueden seguir pescando, siempre y cuando se respeten esas cosas, porque ellos ojalá se den cuenta el valor que tiene el valor económico que tiene el turismo para ellos, ¿no? Algo también antes de continuar, Paola Huitrón nos dice, en este corto tiempo sin ingreso de turistas, ¿se podría evidenciar algún cambio en el comportamiento del humedal? Y William Aguas Díaz dice, ¿existe alguna implicación geopolítica con la protección, tenencia y uso de los sitios Ramsar? Bueno, yo pudiera responder la primera pregunta. En ese caso, tengo entendido por contacto que hemos tenido con las charlas de los guías, porque en realidad, Violeta, tú sabes, ¿no? Que hemos estado desde hace algunos días atrás con Diego Monteros. Él fue el organizador de este chat de los guías del Cuyabeno, porque todos estamos preocupados en realidad de lo que podría estar pasando, de lo que pasa en el país, en el mundo, y de lo que podría estar pasando adentro en este tema, ¿no? Entonces, desgraciadamente, hay un cerco, de lo que supieron informar, ¿no? Hay un cerco militar que no permite el ingreso a la reserva.
Aparentemente el ministerio, hay muchos que han estado de vacaciones, no hay ahorita un patrullaje, por decir así, y algo que hay que decirlo es gracias a la actividad turística, eh, para bien o para mal, como se ha estado llevando hasta ahora, porque creo que tiene falencias y como todo en la vida se puede mejorar. De todas maneras, eh, sí nos vamos a dar cuenta una vez que regresemos, pero no hay ahorita nadie que nadie puede chequear, nadie más que las comunidades indígenas nos pueden dar una información más clara de lo que realmente esté pasando en la reserva. Bueno, yo quiero justo aportar un poquito a, a esta pregunta. No, por supuesto, nada exacto sobre la reserva, pero a mí particularmente me ha llenado de mucha esperanza ver solo noticias positivas, ¿verdad? Con respecto a la recuperación que ha tenido o que han tenido los diferentes ecosistemas en el mundo, justamente por el hecho de que no haya tanta interacción humana con los mismos. Particularmente ayer en la BBC salió un buen artículo que dice que antes se pensaba que todas las especies comerciales, hablamos de las especies marinas de peces, iban a estar, ¿verdad?, de alguna forma deprimidas para el 2050, pero ya hay publicaciones que indican que para el 2050 es muy probable que después de esta crisis, ¿verdad?, nacional e internacional que estamos teniendo, se recuperen estas especies. Entonces quiero pensar que definitivamente no hay nadie más que las personas y los dueños ancestrales de un lugar para conocerle y para cuidarle. Y quiero pensar que las especies que están ahí de alguna forma están teniendo este respiro que está teniendo absolutamente toda la fauna y toda la flora del planeta y que ellos como dueños ancestrales y ojalá, no sabemos, tal vez haya alguien que pueda estarnos escuchando, que le sigan cuidando un montón y que permitan que este respiro y esta opción de que no hayan turistas permita que las especies puedan de alguna forma recuperarse de algún impacto que ellas tuvieran, ¿no? Esperemos que así sea y me uno a David con el hecho de que ojalá que lo que sea que esté pasando sea positivo para las comunidades y para el ecosistema de la reserva. Sí, bueno, también William Aguas nos preguntaba, ¿existe alguna implicación geopolítica con la protección, tenencia y uso de los sitios Ramsar? O sea, una implicación geopolítica, o sea, básicamente esta convención Ramsar, ¿verdad? Lo que se encarga es de unir los humedales de todo el mundo y de trazarse metas a lo largo de los años para permitir que se promueva este cuidado. Entonces, el cuidado y la tenencia de la tierra de alguna forma le corresponde a cada uno de los gobiernos, ¿no? Para poder generar estas leyes. Entonces, de nuevo, ellos unen internacionalmente y promueven la conservación, pero los tomadores de decisiones están en cada uno de los países a los que pertenece cada uno de los humedales de la convención. Claro, y Justo aquí, acerca por de ejemplo, aquí en esto, el Ecuador, un segundo, para completar lo que dice la doctora, aquí en el Ecuador hay algunos humedales y algunos comparten provincias, ¿no? No nos olvidemos que tenemos el sistema de lagunas del Compadre, que comparte la provincia de El Oro, Loja y Zamora, Chinchipe. Hay el sistema lacustre de Yucuri, que comparte Loja y Zamora. El caso del Cuyabeno, que es la parte norte de la Amazonía, que tenemos Sucumbíos, Francisco de Orellana. Entonces, a nivel país, podemos decir que las provincias, en cierta manera, sí se han unido y como decíamos en un comienzo, desgraciadamente, a nivel países, incluyendo Colombia, Perú, no se pudo unir en un conjunto grande, pero de lo que yo tengo entendido en las últimas reuniones del convenio Ramsar se habla mucho de ya ecorregiones y se habla de toda de la cuenca amazónica, ¿no? Y ahí obviamente van a tratar de incluir y unir más las políticas de conservación entre los países.
Bueno, acerca de lo mismo, Byron Andrade nos pregunta, ¿existe o existió alguna mesa técnica en el país que traten temas específicos de actividades turísticas en los sitios Ramsar? Uy, perdón, Claro, de ¿podrías hecho, repetir, Viole? Laia, por favor. eh, de hecho, justamente, David, la pregunta iba direccionada a que si en el país hay eh, hay reuniones precisamente para los humedales que pertenecen a Ramsar, ¿no? O sea, que si hay estos grupos en el país para tomar decisiones sobre los humedales que pertenecen a Ramsar. Y definitivamente, de hecho, hay un grupo específico en el Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Que tiene a cargo este programa y que se encarga de promoverle, pero también de seguirle y de ver que de alguna forma se cumplan las normativas y más que normativas, las metas que están propuestas en este plan, que es 2015-2024. Sí, complementando lo que dices, claro, hablan de trienios en el Ramsar, ¿no? Es cada 3 años básicamente que hacen este seguimiento, ¿no? Y como tú dices, el punto focal aquí en el Ecuador es el Ministerio de Turismo, el Ministerio del Ambiente, perdón, no Turismo, Ambiente, a través de la Secretaría de Biodiversidad. Uh -huh. Ya, bueno, también un poquito ya para ir cerrando todo esto, quisiera también dar paso a las últimas preguntas o más bien las intervenciones que tenemos. Eh, José Luis Vázquez nos dice, mientras exista intervención antropogénica no se va a recuperar fácilmente, pero claro, con una intervención menor el Cuyabeno estará mejor. Paola Buitrón nos dice muchas gracias y también quisiera saber si tal vez David tiene alguna otra pregunta. Si es que yo tengo alguna pregunta. Claro. Bueno, a mí me estaba inquietando mucho esto de cómo gestionar fondos para el Cuyabeno, ¿no? Especialmente, ¿no? Em, Ahí he llegado, por eso es que conozco un poquito del tema, se llegó a encontrar que el punto focal es el Ministerio del Ambiente a través de esta secretaría. Se, Nos enteramos del sistema, cómo ellos más o menos funcionan. Hay unos formularios que se tienen que llenar. Ahora, aunque se hable de una cosa puntual como, o sea, ellos dicen que podremos gestionar esto como personas, como comunidades, como organizaciones o como ministerio, es importante aclarar que se necesita siempre un aval. Se necesita siempre un aval de una organización más grande. Estamos hablando a nivel de Ecuador del Ministerio del Ambiente, estamos hablando de la WWF, por dar algunos ejemplos, ¿no? Y bueno, también cabe mencionar que el Ecuador está nominado como parte de este fondo del Green Climate Fund eh, para crear entidades y luego dirigir. Estas entidades van directo a los proyectos y a las partes más locales, que son las comunidades en especial. A mí me parece muy interesante esto y yo creo que la capacitación, especialmente lo que estamos haciendo ahora, compartiendo con los compañeros guías del conocimiento de la doctora, tuyo, a través de las preguntas de los compañeros guías y las personas que están en audiencia, nos amplía un poquito más el conocimiento, pero también es importante, hay que incluir más a la gente de la comunidad. Lea, la doctora fue muy específica en decir esto, o sea, los dueños de esa tierra son las comunidades. Las comunidades desgraciadamente están en un limbo que ha venido por parte de la actividad petrolera, minera. Recordemos un poquito de la parte del proceso de aculturización de las comunidades sionas, ¿no? Que primero vinieron los jesuitas de 1736, franciscanos y jesuitas, luego vino la época del caucho, ¿no? En los 1900, al comienzo del 1900, luego vino la época petrolera, luego vino la maderera, luego la petrolera y ahora el turismo, ¿no? Y sí hay un resentimiento bien grande de las comunidades en cuanto a cualquier actor externo que venga a participar con ellos por el trato que han tenido a lo largo de la historia, obviamente. Estoy totalmente de acuerdo que la parte del turismo ha sido el más amigable a ellos, porque a la final no les hemos manipulado, no les hemos puesto en contra de ellos mismos para poder usufructuar de su terreno, ¿no? Más bien hemos estado tratando de trabajar con ellos, a lo mejor no lo suficiente y a través de esto
se amplíe esa cooperación entre comunidades y ministerio, operadoras. Bueno, ahora son dos ministerios, ¿no? Turismo y Ambiente y operadoras, ¿no? Entonces, de esto se trata, esto es lo que estamos haciendo. O sea, estamos aprovechando estos espacios que nos ha creado el mundo, como decía la doctora, ¿no? La tierra está teniendo un respiro de nosotros y es importante mantener el equilibrio natural, tierra-ser humano, ¿Y por, básicamente. y por qué no aprovechar justamente estos momentos de aislamiento, ¿verdad? Y estos momentos de soledad que tal vez tenemos algunos en cada una de nuestras casas para empezar a escribir estas propuestas, para empezar a revisar estos directrices que tienen cada uno de los programas y para empezar a hacer algo súper robusto para que después de que todo empiece a regresar a su curso, se puedan enviar estas propuestas, puedan empezar a trabajar, puedan empezar justamente a moverse y poder permitir que empiecen las subvenciones y sobre todo que empiece a promoverse la conservación de la reserva. Entonces este tiempo puede ser súper productivo justamente para que se empiecen a entablar estos grupos de trabajo que permitan de alguna forma empezar a ver las realidades y ver qué puede surgir para la protección y para la conservación del ecosistema, pero también para el uso sostenible por parte de las comunidades de ese ecosistema. Perfecto. Sí, También quiero hacer llegar un saludo a María Fernanda Pascual, que nos está siguiendo, a Diego Moreno, Ruth Angélica Martínez, Daniel López. Algo que también es súper importante aquí, que es una pregunta más para Laia. William Aguas nos dice, hay una implicación más allá de la conservación de los sitios Ramsar. Hay que tener en cuenta que son recursos geopolíticos para usos estratégicos de las naciones en un mundo global. No creo que la postura de la Convención Ramsar sea solo el conservar por conservar. No, por supuesto que no. De hecho, por supuesto la que no. mayor postura o una de las cosas más importantes es precisamente lo que hemos estado hablando, el uso sostenible de los ecosistemas y que pueda haber esta interacción de los actores y de las comunidades y del turismo para hacer el uso, valga la redundancia, correcto del ecosistema. Solo conservar por conservar, no, es hacer toda la sinergia de todos los actores. Ruda Y Angélica ahora, Martínez, ahora surge una pregunta, Viole, dame un segundito, ok. surge una pregunta súper chévere ahorita y quisiera que la doctora, con la experiencia que tiene, nos amplíe. Uso sostenible, por favor, amplíenos ese concepto de uso sostenible porque me parece que en la audiencia está todavía un poquito en el aire esa parte. Bueno, hay muchos conceptos, ¿no? Y hay, digamos, muchas opiniones y a veces se tiende a confundir el sostenible con el sustentable, ¿no? Cuando nosotros hablamos del uso sostenible es precisamente el hecho de poder aprovechar un recurso ecosistémico sin tener una repercusión en las especies de las que estamos haciendo este aprovechamiento. Es precisamente, y va de la mano para ejemplificarlo con lo que yo les hablaba de la pesca. Si puedo direccionar la pesca, ¿verdad? A una especie objetivo, eliminando la pesca incidental y empiezo a coger las especies que ya están maduras reproductivamente y las que están en tallas más pequeñas las libero para que puedan crecer, ¿verdad? E instauro un sistema, por ejemplo, de vedas y un sistema de todo esto para proteger a las especies, ahí estoy haciendo un uso sostenible y estoy permitiendo que el recurso no se agote y que el recurso por sí solo tenga la capacidad de poderse ir reconstruyendo, reconstruyendo, reconstruyendo y que sea un ciclo, ¿no? Entonces sí se podría empezar a trabajar un poquito en ciertos planes, porque de acuerdo al plan de manejo de la reserva del Cuyabeno, la pesca deportiva cualquier tipo de pesca, excepto para las comunidades que viven ahí, que es la de subsistencia, no es permitida, ¿sí? Pero entendiendo ahora todo lo que habla el convenio Ramsar y las posibilidades del uso sostenible de los recursos, o sea, sería una muy buena alternativa tener este sistema de pesca donde se aplique todas las directrices que acabó de dar la doctora. Por supuesto.
Sí. Bueno, Totalmente de aquí acuerdo. también hay una pregunta de Ruth Angélica Martínez, creo que está un poquito más destinada a David en su experiencia turística. ¿Qué propuestas crees que puedan o serían efectivas para promover turísticamente la Amazonía después de esta crisis? Uy, ya. Uf, creo que la más clara está ahorita lo de la pesca. Me parece una actividad que se debería. Ojalá después de esto, a través de los guías del Cuyabeno, el ministerio se entable una reunión para abrir este segmento del mercado que en países desarrollados es súper grande. Creo que todos nos hemos dado cuenta que con lo que está pasando ahora en el mundo entero, eh, necesitamos acercarnos más a la naturaleza. Y aquí entran las comunidades. Ojo, no hablo de los jóvenes de las comunidades porque desgraciadamente el problema, ellos están en una, tampoco están en un limbo. Tenemos que acercarnos a los viejos de la comunidad. Estamos hablando en el caso específico del cuyabeno Aurora. Estamos hablando de Froilán, estamos hablando de Delio, estamos hablando de Tomás, estamos hablando de gente que a lo largo de la historia ellos están tratando de inculcar a sus nuevas generaciones cómo ellos eran antes en el bosque, pero las nuevas generaciones ahora tienen la actividad turística y para ellos es fácil tener una canoita de fibra de vidrio con unas bonitas sillas y unos motores ahora de 4 tiempos, que es un logro que se ha logrado tener, pero y ganan plata y qué hacen ellos también por su lugar, ¿no? Entonces, deberíamos irnos un poquito más atrás, dejar esta generación un poquito ahí para trabajar con los antiguos, para luego incluir a los jóvenes de la comunidad. Y me voy a unir un poco, eh, y es que justamente lo que decía David es súper importante. No podemos regresar después de esta crisis, ¿verdad? Global con las mismas directrices. No podemos regresar siendo los mismos seres humanos porque esto no va a tener ningún sentido. Esto es un llamado a todos para justamente empezar a tener un poco de conciencia de lo que está pasando y darnos cuenta que nosotros hacemos parte de ese equilibrio que se llama naturaleza y que nosotros tenemos de alguna forma que interactuar y tenemos que hacer una sinergia con la naturaleza. Y la Amazonía va a ser uno de los lugares que seguramente la gente quiera visitar si volvemos a las raíces, si volvemos a lo natural, si volvemos a alejarnos de tantos medios y de tantas cosas para aprovechar la naturaleza cuidándola y respetándola. Entonces, estoy segura que muchas propuestas se van a vender, si queremos decirlo de esa forma, se van a vender por sí solas, porque la gente después de estar encerrada y después de alguna forma de estar tomando conciencia, va a querer buscar precisamente estos lugares estratégicos para tener interacción de nuevo con la naturaleza. Entonces, es súper importante que por ahora todos los que están viendo esto y todos los que estamos aquí promovamos esta conciencia y promovamos que nosotros tenemos que cambiar y no podemos volver a ser los mismos humanos que estábamos antes de esta crisis global. Hay que tener un poco de conciencia y empezar a ver a la naturaleza justamente como parte de nosotros, porque nosotros somos parte de Parte ella. de ella. Bien, Sí. qué bestia, Al doctora. respecto de esto, José Luis Vázquez nos dice, la unión hace la fuerza y si nos unimos podremos buscar los canales para obtener los recursos para proteger nuestra fuente que es el Cuyabeno. Pero también Javier Chandi nos hace una pregunta súper interesante. Con respecto a los fondos de las pequeñas subvenciones destinadas en el año 2019, ¿el Ecuador participó de estos fondos? Y si es así, ¿cuáles fueron los humedales que fueron beneficiados? Doctora, ¿tiene conocimiento de eso? No tengo conocimiento de quiénes postularon y no tengo conocimiento de los ganadores. Bueno, el curso que recibimos de manejo de mamíferos acuáticos a cargo de Víctor Utreras es parte de esta gestión de fondos para los humedales, ¿sí? Entonces, ese fue una canalización a impartir conocimientos para los guías. Entonces, esa fue una parte. Si hemos ganado o no hemos ganado premios, porque ojo, hay premios, ¿no? Y eso es interesante saber, ¿no? Porque hay
hay fondos para el proyecto que se haga, pero también hay un fondo especial que se llama Danone Evian, que es para específicamente premiar a las personas que trabajaron en eso. Porque ojo, 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 cuando dicen hay fondos, uno piensa que hay la plata y parte se va al bolsillo y muy poco va a donde tiene que ir. Entonces, ¿qué pasa con este fondo Danone Evian? Es un fondo que está destinado específicamente para premiar a las personas que hagan el trabajo bien, ¿sí? ¿No? Y si quieren el valor para que, como manera de incentivo, estamos hablando de $10,000 que reciben estas personas por, esta, por este trabajo. Y las categorías son educación, manejo, ciencia de los humedales y, y esto está en estricta relación con la tendencia a la baja de emisiones, ¿sí? Lo que hablaba la doctora hace un rato. Perfecto, muy bien. Jefferson Morales también nos hace una pregunta. Aparte de ser un sitio Ramsar, la Reserva de Producción Cuyabeno también es un IVA. ¿La reserva recibe algo por ser parte de IVA o solamente es una mención honorífica? A ver, de nuevo, y aquí vamos a entrar, esto es un poco más un tema político, ¿cierto? Y de estos actores, y depende de lo que lleguen o a lo que lleguen los acuerdos, ¿no? Entonces, esto va a depender de cada gobierno y va a depender de cada gestión. Todos y cada uno de los nombres que puedan llevar, o sea, de los títulos que le puedan otorgar a una reserva, ¿verdad? Por pertenecer a diferentes gremios, puede permitir que ingresen fondos, ¿verdad? A la reserva. Pero de nuevo, esto depende de los tomadores de decisiones, depende de los actores y depende del plan precisamente que se haga con los que manejan en cada país. Les hago un ejemplo. Existen unas cosas que se llaman bonos de carbono. No sé si le han escuchado, pero básicamente los bonos de carbono, unas de las entidades alemanas que los manejan, lo que hacen es entregar o pagarle al país que más tenga estos sumideros de carbono por poder absorber estos gases de efecto invernadero, por decirlo de una forma coloquial, y quitarle esta presión al mundo de estos gases. Entonces, el país que más tiene, ¿verdad?, estos sumideros de carbono, y hablemos, por ejemplo, de este gran pulmón que es la Amazonía. Entonces, los países amazónicos lo que hacen es recibir estos bonos de carbono que de alguna forma permiten precisamente empezar a mover y empezar a promover este cuidado, ¿verdad? De alguna forma pagado por los países que menos tienen estos sumideros de carbono. Y claro, y ahí, para completar lo que dijo la doctora, claro, ahí viene, ¿no? Los sitios Ramsar en su comienzo se hablaba para la conservación de especies de aves migratorias. Por eso es que eran muy relacionados o iban en estricta relación con los IVAs, que son los Bird Important Areas. Pero acabe recalcar, a lo largo de la historia, desde que fue creada la Comisión Ramsar en el 71, a la última reunión que se hizo, que me parece que fue en el 2018, 2016. 17, 16, gracias doctora, se dieron cuenta que es mucho más allá de los pájaros. Es el recurso, involucra todo, involucra agua, involucra tierra, involucra bosque, involucra comunidades, involucra gobiernos, involucra operadores, involucra guías. Entonces, regresando a lo que decía la doctora, necesitamos unir todo esto para que funcione. Ok, perfecto. Bueno, ya un poquito más para ya cerrar con las intervenciones y con las preguntas. Quiero agradecerles a los dos por ser parte de este webinar. El primero que realizamos de este tipo no será el último, gracias a la acogida que hemos podido tener. Y finalmente una pregunta súper interesante que nos la hace llegar William Aguas. ¿Creen que exista al regreso de esto fondos disponibles para conservación y desarrollo local si los países que dan estos fondos se encuentran hoy por hoy en una situación muy compleja, donde capaz estos fondos estarán destinados para atender el COVID? Bueno, y es importante lo que menciona, y estamos hablando primero de una crisis global, ¿no?
Entonces, y por supuesto estamos hablando de sponsors que son a nivel global. Entonces, definitivamente, esto va a volver a surgir. Definitivamente también, en primera medida, los fondos van a estar enfocados, ¿verdad? Pero hay algo súper importante y es cómo se ha ido de alguna forma direccionando y protegiendo o protegiendo algunos fondos. Les pongo un ejemplo de los sponsors de la Nat Geo que de alguna forma estaban otorgando small grants para los investigadores. Lo que ellos hicieron fue de alguna forma direccionarle un poco para la atención del COVID, ¿verdad? Pero están direccionándolos para que haya para que la gente deje de tener hambre o para que haya sembríos de comida, para que puedan abastecerse las personas y todo. Entonces, yo pienso que después de la crisis, de alguna forma van a empezar a enfocarse primero los fondos para permitir que se regrese a los lugares y después, por supuesto, van a estar estos fondos totalmente de investigación y de interacción. Va a tardar un tiempo, ¿cierto? Y este tiempo es el que nos va a permitir a nosotros tener las cosas bien claras, es el que va a permitir que se empiecen a entablar reuniones como esta, justamente para tener un grupo de discusión y que les permita tener unas directrices totalmente sentadas para que cuando vuelvan estos fondos, esto vuelva a suceder. Recordemos que las pandemias no son algo nuevo, recordemos que han ocurrido a lo largo de la historia porque es el comportamiento biológico de los virus. Y el mundo, si bien es cierto, se ha detenido para mejorar, ha continuado y es lo que nos va a pasar. Tal vez en los próximos largos meses las cosas sean de recesión, pero las cosas van a regresar y van a ir regresando. Y es ahí cuando regresen que nosotros tenemos que estar totalmente preparados para recibir y para manejar de una forma mucho más correcta los lugares como las reservas en el Ecuador. Sí, y hay una aclaración más, algo un poquito más puntual también es, eh, está también en nosotros de presionar un poquito a las autoridades para que no los fondos que tiene se canalicen acá, al país, ¿no? Porque Ramsar, no se olviden, es a nivel mundial. Y si están más de ciento y pico de países, si las mismas ideas es muy probable que ciento y pico de países tienen. Y si nosotros no nos ponemos las pilas y aprovechamos, como dice la doctora, ahora y no presentamos buenos proyectos, perdemos. Es correcto. Correcto. Bueno, ya para finalizar, quiero agradecerle tanto a la Magíster Laya como a David su presencia. Estos foros, estos webinars que pretendemos seguir manejando, nos ayudan a enriquecernos mucho en conocimientos, aprender siempre algo más y, bueno, definitivamente no salir este problema, no salir de la pandemia, no salir de la cuarentena como lo empezamos. Siempre la idea es mejorar y salir siendo mejores personas, mejores ciudadanos, mejores humanos. Quiero también... Y no salir de casa. Y no salir de casa hasta que esto se acabe. O sea, salir siendo mejores, pero cuando se pueda salir. Quiero enviar un saludo también bastante especial a Ma Eugenia, a Chris Choes. Las siguientes preguntas ya las vamos a responder por interno. A Fabricio Tapia, a Elvis Grefa. Y también quiero agradecer particularmente a Creativa Lab Ideas de Turismo y a Conecta TV por permitirnos manejar su canal para esta intervención, porque definitivamente esta ayuda técnica y esta ayuda en sí que nos dan es bastante grande. Estamos haciendo también civismo al prepararnos. Entonces, quiero invitarles a todos que compartan, que se unan siempre al canal de Conecta TV, siempre están haciendo este tipo de eventos, difundiendo este tipo de información, siendo más para siempre ser mejor. Entonces, les agradezco mucho. No sé si tienen algo más que decir para ya cerrar. Yo también quisiera decir muchas gracias, doctora. Es súper chévere contar con gente como usted para este tipo de entrevistas. Agradecer al canal, agradecer a Creative Lab también, Violeta, por gestionar eso a través de ellos. Y muchachos, o sea, dennos más chance a futuro. Yo también quiero agradecer Gracias. a Violeta por justamente el contacto.
es súper chévere poder participar de este tipo de cosas y sobre todo es súper chévere interactuar con diferentes personas ahora por estos medios y poder ir construyendo desde ya el país, ¿no? Es súper importante. No se olviden que vienen cosas mucho mejores, pero por ahora tenemos que quedarnos en casa, tenemos que ser súper responsables con todo lo que está pasando, pero también tenemos que ser responsables con el país que viene y de ahí es súper importante que sigamos promoviendo esto, que sigamos promoviendo la ecología, que sigamos promoviendo la ciencia, que sigamos promoviendo ser cada vez humanos más acordes a la naturaleza a la que pertenecemos. Les envío un saludo súper grande a todos. Sigamos haciendo este tipo de cosas gracias al canal y gracias a todos los que están atrás de nosotros tres que permitieron que nosotros tuviéramos este foro. Totalmente. Perfecto. Gracias a ellos porque yo soy bruto en la tecnología. Muchas gracias. Entonces no olviden ayudarnos con su me gusta en la página de Conecta TV Creativa Lab para poderles seguir enviando información y creando estos foros de educación. Muchas gracias a todos y que tengan una linda tarde. Gracias, muchachos. Gracias.